Ok, muy bien. Buenas tardes. Mil disculpas por estos minutos de demora. El día de hoy, buenas tardes con todos. El día de hoy, gracias por atender por participar en esta charla. El día de hoy tenemos con nosotros a, eh, a tres panelistas de la organización Acción contra el Hambre en Colombia. Ellas nos van a impartir la charla de nutrición y de salud mental. Primero vamos a recibir la charla de nutrición eh, impartida por Anabel Arévalo. Ella es nutricionista y dietista, es profesional en salud y nutrición y es parte del staff de Acción contra el Hambre. Asimismo, Astrid Sanabria es también nutricionista, dietista y profesional de la salud y también trabaja en Acción contra el Hambre. Ellas nos van a dar la charla de nutrición acerca de cómo debemos tener esta nutrición para estar lo más sanos posible en estos tiempos de COVID. Y luego, la colega Laura Rico Muñoz, ella es psicóloga, es profesional en género y salud sexual y reproductiva. Ella también es parte de Acción contra el Hambre y ella nos va a hablar un poco más acerca de la salud mental en estos tiempos de COVID y acerca de algo muy importante que son los primeros auxilios psicológicos. Una vez más, pues gracias al apoyo y a la ayuda de Parametría y de la Gobernación de Santa Elena, que han hecho posible esta charla para los promotores de salud de la provincia de Santa Elena. Sin más que decir, Anabel y Astrid, por favor, ustedes pueden empezar la charla cuando ya pueden empezar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Por favor, me confirman si nos escuchan bien. Sí, sí la escuchamos. Listo. Muchas gracias, Denis, por la introducción. Bueno, voy a empezar por compartir la pantalla. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, sí la podemos ver. También quería mencionarle a los participantes que si tienen alguna pregunta, por favor, háganla aquí en el chat para que las panelistas puedan irle respondiendo durante la charla o al final en la sección de preguntas y respuestas. Vale. Bueno, como Denise les comentó, el día de hoy en este espacio de formación vamos a hablarles un poco con mi compañera todo el tema referente a la nutrición en tiempos de COVID-19. Los objetivos de esta charla pues, son fortalecer un poco todas las herramientas y conocimientos en temas de alimentación y nutrición a nivel comunitario, también reconocer la importancia de la alimentación en tiempos de COVID-19 e identificar los signos físicos de la desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años de edad. Aquí pues hay un resumen de los temas que trataremos, los subtemas, conceptos básicos sobre alimentación, nutrición, sistema inmune COVID-19, alimentación en tiempos de COVID-19, generalidades, guías alimentarias basadas en alimentos, ABC de planeación de la alimentación, higiene, preparación y conservación de alimentos, identificación de la desnutrición aguda a nivel comunitario en menores de 5 años de edad, y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, antes de iniciar, sí les pido que por favor todos puedan silenciar los micrófonos y pues vayan anotando todas las preguntas que surjan a lo largo de la presentación y al final las pueden compartir en el chat para que podamos Anabel, resolver. disculpe, Sí, si pudiera poner su pantalla total para poder ver solo la diapositiva. listo. Gracias. ¿Así la pueden ver mejor? Sí, muchas gracias. Vale. Bueno, empezamos con unos conceptos básicos sobre alimentación y nutrición. Tenemos que la alimentación es el proceso de ingerir o consumir los alimentos que se convertirán en los nutrientes que necesita el cuerpo para estar saludable. Y pues obviamente es un proceso que está enmarcado en la cultura, en la sociedad y en la historia.
Cuando hablamos de nutrición, ya vamos mucho más allá de la ingesta de alimentos. Y la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Es decir, todos esos nutrientes que nos aporta cada alimento que ingerimos y cómo nuestro cuerpo los absorbe, cómo los utiliza y cómo nos ayudan a cumplir ciertas funciones importantes dentro de nuestro organismo. Sistema inmune, pues el sistema inmune es todo el complejo sistema de defensa natural que tiene nuestro cuerpo y que nos ayuda a combatir todo tipo de infecciones provocadas ya sea por bacterias o virus. COVID-19, pues como sabemos es la enfermedad que está causada por el coronavirus, que se ha descubierto recientemente y que hace parte de una familia extensa de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos, generando síntomas que pueden ser leves o moderados como fiebre, tos seca, cansancio, pérdida de gusto, olfato, diarrea, entre otros síntomas. Y desnutrición, que va a ser uno de los temas claves dentro de esta formación, es una enfermedad de origen social, es el resultado de la inseguridad alimentaria y nutricional que afecta principalmente a menores de 5 años. Se caracteriza por el deterioro de la composición corporal y la alteración sistémica de las funciones orgánicas y psicosociales. Vale, ahora sí vamos a mencionar algunas generalidades. Bueno, tras la aparición de la enfermedad COVID-19, pues ha surgido una necesidad de adoptar pautas y medidas que garanticen el cuidado y el bienestar de todas las familias que se encuentran en etapa de confinamiento, tanto para población que esté afectada por el virus como para quienes se encuentran asintomáticos o que pues no tengan ningún tipo de enfermedad. La alimentación es un proceso que está presente en nuestras vidas, un acto cotidiano de placer, de socialización, que es necesario para satisfacer todas nuestras necesidades nutricionales, pues cumple un papel muy importante en medio de esta contingencia. Y pues precisamente se necesitan cumplir ciertas pautas para que no, digamos, no sea un factor que genere riesgo a nuestra salud y se pueda lograr a través de la alimentación el mejor aprovechamiento y un buen impacto, digamos, en muchas dimensiones. Obviamente la alimentación es un proceso que en toda comunidad tenemos que analizar varios elementos, por ejemplo, la cultura, la comunidad a la cual nos vamos a dirigir, si es una comunidad, por ejemplo, migrante, si es comunidad local, si son personas de pronto pertenecientes a alguna comunidad indígena. Tenemos que analizar también lo que es eh, el factor económico, son personas que cuentan con recursos para acceder a una alimentación completa, balanceada, cómo es el proceso de alimentación en las familias, y utilizan algunas pautas específicas, eh, hacen buena utilización de los alimentos, hacen un buen aprovechamiento de ellos, ¿sí? Entonces hay un complejo muy, muy importante para analizar al momento de hablar de alimentación y para establecer pautas en una comunidad. Bueno, hay un documento que surgió luego de una cumbre de alimentación que se realizó con la FAO y en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, que establece como unas guías regidas a nivel mundial sobre cómo debe ser la alimentación en los diferentes grupos poblacionales. Hay guías que surgieron para la alimentación en diferentes grupos en Colombia, tanto para madres, niños menores de 2 años y mayores de 2 años, para mujeres gestantes, mujeres lactantes, y así mismo se han creado a nivel de Latinoamérica guías alimentarias en Ecuador, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina. Entonces, no sé si identifican cuál es la guía alimentaria basada en alimentos de Ecuador. Pues es esta. ¿Sí ven la cuchara? La cuchara es, digamos, el símbolo de las guías alimentarias basadas en alimentos. Aquí tenemos el plato saludable de la familia colombiana y tenemos la olla nutricional, que es en Paraguay. Entonces ahorita les voy a mostrar. Personalmente me llamó mucho la atención la cuchara en Ecuador, el diseño que tienen, porque pues aborda mucho la parte de seguridad alimentaria, eh, la parte de cómo el alimento llega al plato desde el campesino, en el proceso de la agricultura. Entonces fíjense cómo lo reflejan en toda la cuchara, ¿sí? Todo el proceso que lleva el alimento.
hasta que llega al plato, digamos a la cuchara. Y les voy a mostrar un videito, pues creo que no sé si lo alcancen a ver desde acá, vamos a ver si lo puedo proyectar. Protejamos nuestro cuerpo, evitemos el consumo de productos ultraprocesados, comida rápida, bebidas enlazadas. Al consumir menos azúcar, sal y grasa. Hola, ¿me escuchan? Me dicen Sí, que sí. tenemos problemas con el audio. Bueno, ya mi compañera les va a compartir. Ese es un video que encuentran en YouTube. Pueden buscarlo o ya les compartimos el link. Guía Alimentaria de Ecuador. Pero también hay un documento muy importante, es un documento técnico que les va a servir eh, para todo personal de salud, promotor, para establecer educación, por ejemplo, educación a nivel alimentario, nutricional. Entonces le va a servir mucho, ¿sí? Está orientado para que podamos informar a la comunidad cuáles son los grupos de alimentos que debemos consumir, recomendaciones a nivel, digamos, de calorías, bueno, en general hay muchas recomendaciones, pero pues ahorita lo más importante es poder comunicar a la gente, educar sobre cuáles son las pautas mínimas que deben cumplir para mantener un buen estado nutricional. Vale, entonces ahí le vamos a dejar el documento. ¿Listo? ¿Me confirman si pueden ver la siguiente diapositiva? Sí, muy bien. Entonces, dentro del compilado que hay de las recomendaciones que se han establecido para la alimentación en tiempos de esta pandemia, pues se ha establecido un ABC de la planeación de la alimentación. ¿Y de qué se trata? Es muy importante en estos tiempos donde todavía hay lugares en los que debido a las cifras de contagio que se están presentando, pues están manejando tiempos de aislamiento, de distanciamiento, de confinamiento total. Entonces es importante que para
prevenir, digamos, esos riesgos que se pueden presentar al momento de que una persona vaya y haga la compra o vaya de pronto a salir quizás con la intención de comer algo, pues evitar el riesgo que se pueda presentar. Entonces, por eso se habla de planear las compras, ¿sí? Realizar un listado de compra de alimentos para mínimo 2 semanas, incluyendo alimentos semiperecederos, teniendo en cuenta fechas de vencimiento y calidad del alimento, ¿sí? Lo ideal es que las personas, cuando nos dirijamos a una comunidad, enseñarles cómo deben hacer la elección de alimentos, ya sea hacer un listado, o de pronto hacer una minuta de la semana, qué es lo que van a necesitar, cuáles son las preparaciones que normalmente las familias consumen, y de esa manera tener en cuenta los gustos, la preferencia, el estado de salud que de pronto se presente, si hay personas hipertensas, si hay diabéticos, tener en cuenta todas esas situaciones y así poder ir directamente a hacer la compra de alimentos, no tomar mucho tiempo y evitar pues los riesgos. Higienización. Es importante mantener un constante lavado de manos, pues esto ya se ha hablado por todos los medios. La higienización de empaques también es muy importante. Sabemos que cuando manipulamos bolsas, pues obviamente hay un riesgo de contagio. Si no hacemos, por ejemplo, un lavado y desinfección de frutas y verduras, también hay mucho contacto con este tipo de alimentos e independientemente de si no hubiese esta enfermedad, esta pandemia, es importante hacer una buena desinfección de frutas y verduras. Más adelante les voy a hablar un poquito sobre cómo debe hacerse este proceso. Alistar y preparar. Debemos tener en cuenta que si van a haber alimentos para consumo inmediato, debemos saber cómo los vamos a preparar, si los vamos a cocinar, si los vamos a consumir en crudo, ¿sí? Si el resto deben, por ejemplo, como son carnes, lácteos, otro tipo de alimentos que vayan a ser, por ejemplo, refrigerados para luego ser preparados, ya sea, digamos, hacemos la compra en la mañana y la preparación se va a hacer en la tarde o en la noche, cómo deben ser refrigerados, ¿sí? Explicarle a las personas que no debemos tener alimentos más de 2 horas, digamos, carnes o un alimento que ya fue preparado, digamos, en la mañana, no debe durar más de 2 horas a temperatura ambiente. ¿Sí? Y son cositas que a veces creemos que no son muy importantes, pero sí lo son por todo el riesgo microbiológico que esto representa. Y pues muchas personas lo desconocen. También tener en cuenta si existen riesgos tanto para una persona que esté sana, o sea, si para una persona que esté enferma lo va a hacer para una persona que esté sana, ¿sí? Independientemente si tiene síntomas de COVID o no. Consumir un alimento que no está en óptimas condiciones microbiológicas, pues va a representar un riesgo. Y obviamente hablarle a las personas que hay que evitar a toda costa el riesgo de ir a un centro de urgencias, porque puede haber, por ejemplo, una intoxicación por un alimento que se pasó de tiempo, que no estaba apto para el consumo, ¿sí? Entonces son cositas que debemos ir comunicando a la comunidad. El consumo. Consumir el tipo de alimentos y agua en las porciones recomendadas según la edad. Ya cuando ya tenemos, digamos, toda esta franja de ABC, planeamos las compras, hacemos una adecuada higienización, alistamos y preparamos. Si tenemos un alimento que realmente no está apto para el consumo, va a representar un alto riesgo. Si tenemos un alimento que de pronto no es sano, ¿sí? A veces en tiempos de pandemia, las personas, a pesar de que uno tiene más tiempo, digamos, para cocinar, para preparar alimentos, muchos optan por incluir alimentos tipo de paquetes, alimentos industrializados, ultraprocesados, entonces llenan la despensa, la nevera de gaseosas, de productos de paquetes, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también que no se trata de prevenir este virus, la enfermedad, sino prevenir otro tipo de enfermedades que pueden surgir por la misma condición de la pandemia, ¿sí? Por como estamos aislados, a veces nos estresamos, hay que tratar de enseñar a la adopción de buenos hábitos alimenticios. Y acompañado de esto también promover lo que es la actividad física, ¿sí?
para obviamente mantener condiciones de salud que estén equilibradas y balanceadas. Bueno, aquí les voy a compartir una serie de infografías que nos van a ayudar a hablar sobre cuáles son las propiedades de los alimentos, cuáles son, cuando hablamos de sistema inmune, sabemos que un elemento importante es la alimentación para fortalecer el sistema inmune. Y hay ciertos nutrientes que nos van a ayudar mucho en esto, como es la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E. Entonces aquí podemos ver una serie de alimentos que podemos compartirles a las comunidades para que sean consumidos, ¿sí? Teniendo en cuenta, obviamente, de pronto si nos dirigimos a personas que son de bajos recursos, tener en cuenta dentro de todas las opciones que tiene en el mercado cuáles son los alimentos que tienen mayor, digamos, mayor aporte nutricional. Si tenemos una comunidad a la que se les dificulta mucho acceder a alimentos que sean ricos en proteínas de origen animal, enseñarles que también tenemos las fuentes vegetales, como son las leguminosas o menestras, como le llaman allá. Todo lo que son los granos, lentejas, frijoles, garbanzos, arvejas, ¿sí? Y que obviamente son alimentos que deben ir acompañados de, por ejemplo, alimentos ricos en vitamina C, frutas cítricas, naranja, mandarina, enseñarles que también son alimentos que deben ir acompañados de cereales para que ese aporte de proteínas sea mucho mayor y el organismo lo pueda absorber mucho mejor. Entonces, si la persona no tiene para comer pollo, carne en la semana, enseñarle que puede consumir lentejas o frijoles y acompañarlos con pasta o arroz y va a tener una proteína completa, ¿sí? Aquí tenemos alimentos con alto contenido de hierro, alimentos con alto contenido de zinc y alimentos con alto contenido de cobre. Importante también mantener un buen nivel de hidratación, ¿sí? Enseñarles a las personas a consumir por lo menos 8 vasos de agua en el día, ¿sí? Y que esta agua provenga de una fuente segura, no directamente de la llave, sino sea agua hervida, o si pueden acceder a compra de agua en bolsa o en botella. Bueno. Aquí vamos a una parte bastante importante, la higiene y preparación y conservación de alimentos. El primer paso para garantizar la sanitización es hacer la limpieza a todo el producto o alimento con agua y con jabón, tanto en superficies, utensilios y bolsas de compra. Debemos contar con un área que siempre esté limpio y desinfectado. Se recomienda comprar y usar una jeringa para medir adecuadamente la cantidad de cloro a utilizar. Existen muchos medios para desinfectar alimentos. Tenemos el hipoclorito de sodio, tenemos otras medidas, por ejemplo, el vinagre, y hay otros elementos químicos, pero lo que más tiene la comunidad a la mano es el vinagre y el cloro, siendo el cloro utilizado en una buena dosificación el que mejor efecto tiene. Entonces, en este cuadro les comparto, teniendo en cuenta pues el panorama que tenemos de la pandemia, incluimos la desinfección de bolsas reutilizables para cargar el mercado. Así utilicemos bolsas de plásticos o bolsas de tela, ¿sí? Debemos hacer, así, sea por aspersión o por sumergir este tipo de elementos para evitar riesgos de contagio. Entonces, por ejemplo, las bolsas podemos utilizar 8 cc de cloro en una cantidad de un litro de agua y dejarlo por 10 a 15 minutos. Podemos enseñar a las personas que pueden disponer en su cocina de un frasquito que tenga un rociador, ¿sí? Para poder, al momento de que llegan del supermercado, de la tienda, poder desinfectar las bolsas, ¿sí? Si utilizamos bolsas de tela, en este caso pues sería como lo ideal para evitar el impacto al medio ambiente, pues también la pueden sumergir en 8 cc de cloro, la dejan un tiempo de 10 a 15 minutos en un litro de agua y luego la sacan, las pueden lavar, echarle un poquito de agua y las dejan secar. Con respecto a las frutas y verduras, tenemos las que son frutas con cáscara blanda o, por ejemplo, cuando tenemos las hojas verdes, lechugas, acelgas, espinacas, primero hay que lavarlas muy bien, ¿sí? Una cosa es la limpieza y otra la desinfección. Cuando hablamos de limpieza, hablamos de remover, digamos, partículas de suciedad, cuando vienen, por ejemplo,
verduras que provienen directamente de la tierra, ¿sí? Es importante quitar toda la suciedad que viene de pronto pegada en este tipo de alimentos. Ya luego si pasamos, cuando ya las hemos lavado solamente con agua, pasamos a disponer de un utensilio donde vamos a agregar solamente una cantidad de 1 cc de cloro por 1 litro de agua. Ahí sí se recomienda que por lo menos la dejemos sumergida durante 3 minutos. Con respecto a alimentos en general, frutas de cáscara gruesa, también las papas, la yuca, el ñame, es importante porque al momento de que, si bien no nos vamos a comer la cáscara de este tipo de alimentos, al momento de que vamos a hacer un corte, podemos incurrir en una contaminación, ¿sí? Entonces es importante que se lave muy bien. También lo vamos a hacer 1 cc de agua, 1 cc de cloro por 1 litro de agua. Se dejan 5 minutos sumergidas y luego se secan y están listas para el consumo. Alimentos contenidos en bolsa plástica gruesa o delgada y enlatados, por ejemplo, el atún, las sardinas, la bolsa de leche, ¿sí? Otros alimentos que vienen en empaques, también es importante que los lavemos y los desinfectemos, ¿sí? También lo podemos hacer en 1 litro de agua por 1 cc de cloro. Bueno, pasamos a la parte de preparación. Para la preparación es importante cumplir con ciertos requisitos de higiene, como un completo lavado de manos, el uso de utensilios limpios, mantenimiento de temperaturas seguras. Ya después de que hacemos la higiene, el lavado, desinfección de los alimentos, es importante que al momento de que yo voy a preparar los alimentos y voy a cortar para hacer una ensalada, si las personas, así sea que vayan a cocinar esas verduras, es importante que mantengamos uñas cortas, manos muy limpias, no estornudar, tener el cabello recogido, evitar preparar alimentos si se encuentran enfermos con sintomatología, por ejemplo. Se recomienda que utilicen tapabocas, pero si preferiblemente que no sea esa persona la que prepare los alimentos, ¿sí? Con respecto a la conservación, bueno, durante el confinamiento se hace necesario preservar los alimentos para evitar desplazamientos a los centros de abastecimiento, a las tiendas, al supermercado, donde se aglomeran tantas personas y pues así podría aumentarse el riesgo de contagio. Entonces, por eso se recomienda que compremos moderadamente de acuerdo a la capacidad de almacenamiento que tenemos en casa: refrigerador, congelador y despensa. Sabemos que pues de pronto no todas las personas cuentan con refrigerador, con una nevera, pero entonces debemos enseñarles a cómo deben conservar esos alimentos en una despensa, en unas cajitas, ¿sí? En lo que tengan de pronto a la mano. Distribuir los alimentos evitando la contaminación cruzada, es decir, evitando que alimentos o preparaciones terminadas o listas para el consumo tengan contacto con alimentos crudos. Por ejemplo, cuando ya tengo yo una preparación de una ensalada lista y no la voy a consumir todavía, y la voy a guardar en la nevera y tengo una carne descongelando y esa carne de pronto me está chorreando agua. Entonces, obviamente, corre el riesgo de que esa ensalada que yo tengo en esa nevera se pueda contaminar, ¿sí? Aquí les muestro en esta imagen cómo debe distribuirse más o menos los alimentos en el refrigerador y en congelación, ¿sí? Teniendo en cuenta que no muchas personas cuentan con un refrigerador, es importante que si vamos a comprar, digamos, la carne para consumo inmediato, no vaya a durar mucho tiempo a temperatura ambiente, no vaya a durar más de 1 o 2 horas, ¿sí? Que de pronto compremos carne congelada y la dejemos ahí toda la mañana descongelando. Es importante enseñar a las personas que hay un alto riesgo microbiológico en ese momento en que la carne pasa a descongelarse a temperatura ambiente, ¿sí? Puede tardar más de 1 o 2 horas. Por eso es importante que si la persona cuenta con un refrigerador, con una nevera, primero descongele esa carne en la zona de refrigeración por lo menos con 12 horas de anticipación, es decir, el día anterior, ¿sí? Con respecto a los alimentos que tenemos, digamos, en despensa, las menestras, el arroz, las harinas, las semillas, debemos utilizar. Si tenemos bolsitas, si no tenemos frasquitos, frascos, ¿sí? Vamos a utilizar ganchitos o algo que nos permita sujetar las bolsas, porque una vez las abrimos, lo que pasa con estos alimentos como los frijoles, el arroz, es que se llenan de animalitos pequeños, gorgojos,
y eso pues genera un riesgo microbiológico porque es un alimento que va a perder calidad, ¿sí? Es importante que podamos tener frascos debidamente cerrados o en bolsitas selladas o con algo que pueda evitar que ingresen de pronto agentes extraños, animalitos, a afectar la calidad del alimento. Otro asunto importante es guardar estos alimentos en zonas que estén separadas del piso, ¿sí? Si de pronto la persona no tiene una alacena, ¿sí? Si la cocina de pronto no la tiene muy bien condicionada, que por lo menos tengan unas mesitas y tengan cajitas donde puedan tener debidamente cerrados para que evitar que puedan de pronto llegar cucarachas, ratones y alimentos que puedan llegar a, animales que puedan llegar a los alimentos y puedan afectar su calidad. Bueno, ahora vamos a pasar con compañera Astrid, que les va a hablar un poco sobre el tema de la desnutrición y cómo podemos identificarlas a nivel comunitario. Hola, bonita tarde para todos. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí sí la escuchamos bien. Hola. Hola, bonita tarde para todos, ¿me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, no sé si pueden ver ya mi proyección. Sí, sí, ya la podemos ver. Vale, bueno. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Astrid Sanabria. Vamos a continuar con el tema de identificación de desnutrición aguda a nivel comunitario en niños menores de 5 años. Entonces, como generalidades, se hace la toma de medidas antropométricas. ¿Qué son las medidas antropométricas? Pues es aquella ciencia que me permite identificar todas las dimensiones referentes a la composición corporal, ya sea ósea, muscular o grasa. Como medidas de clasificación antropométrica tenemos parámetros como peso, talla, perímetro braquial y perímetro cefálico. La Organización Mundial de la Salud creó un instrumento a nivel mundial donde todos los países han adoptado estos indicadores antropométricos para hacer los diagnósticos nutricionales. En algunos países se encuentra como una política de obligatorio cumplimiento en el tema de hacer estos tamizajes nutricionales y de utilizar estos indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores? Peso para la talla. ¿Qué me permite a mí identificar el indicador peso para la talla? Pues me permite identificar cómo está el estado actual del niño, es decir, su estado nutricional actualmente. ¿Y qué me permite identificar una desnutrición aguda, ya sea severa o moderada? ¿Cómo obtengo yo el cruce de esta información, de este diagnóstico? Mediante las rejillas, que son donde me permite a mí medir cómo se está realizando el crecimiento de cada individuo. No sé si alguno de ustedes conocen las rejillas en Ecuador. ¿No? Hola, ¿me escuchan? Sí la escuchamos. No sé, ¿a qué se refiere con rejilla? Las tablas o gráficas. Oh, ok, las gráficas de crecimiento. Exactamente, sí, lo que aquí en Colombia lo conocemos también como rejillas, Sí, pero claro. son las gráficas que con estas es la herramienta útil que me permite hacer diagnósticos individuales, ¿cierto? Indicador patrón para niños menores de 5 años, peso, talla y talla edad. La talla edad me va a permitir identificar el estado nutricional del niño a nivel histórico, es decir, cómo ha trascendido durante los años o meses de vida de este paciente el tema de su estado nutricional. ¿Qué me permite identificar talla edad? Una desnutrición crónica. En Colombia, nosotros tenemos como indicador para tratamiento, y asimismo lo dice la Organización Mundial de la Salud,
El indicador patrón para tratamientos de recuperación nutricional es peso-talla, pues es el que me permite identificar en la actualidad cómo es el estado nutricional de este niño, ¿cierto? Porque una desnutrición crónica yo no la voy a poder corregir, es decir, si el niño está muy bajo de talla para su edad, es un indicador que pues ya no lo podemos corregir, pero sí podemos medir que su crecimiento que sea progresivo, ¿no? Otro indicador es el perímetro del brazo o el perímetro braquial. Este indicador se utiliza en población en niños mayores de 6 meses y menores de 4 años y 11 meses. Es un indicador práctico que me permite a mí identificar si hay algún riesgo o hay una desnutrición en estos niños. ¿Cuándo se usa perímetro braquial? Se usa para completar, por decirlo así, toda esta valoración nutricional que se realiza, que es donde se verifican datos antropométricos, signos clínicos y demás, pero es muy utilizado a nivel comunitario. ¿Por qué? Pues llego a una población, vamos a suponer que tenemos 1000 niños o 500 niños, y con la utilización de esta herramienta yo voy a poder hacer un tamizaje rápido para identificar qué niños tengo yo en un posible riesgo y asimismo hacer una valoración completa para dar un diagnóstico certero, ¿sí? El perímetro cefálico me permite a mí identificar si hay algún factor de riesgo en el neurodesarrollo de los niños. Aquí les quiero mostrar como la apariencia física de la desnutrición. Nosotros a veces tendemos a confundir un poco el niño que tiene una desnutrición crónica con aquel niño que tiene una desnutrición aguda. Entonces sí es muy importante. Vemos la primera imagen, tenemos un niño con un peso adecuado para su talla. La segunda imagen tenemos un niño con una desnutrición aguda. Esta desnutrición puede ser severa o moderada, que ya más adelante les voy a explicar un poco sobre estos tipos de desnutrición. Y tenemos el niño, la tercera imagen, con un retraso en talla, es decir, con una desnutrición crónica. También tenemos casos de que el niño puede tener dos diagnósticos, puede tener una desnutrición aguda, ya sea severa o moderada, y asimismo un retraso en su tallita. En cuanto a los signos físicos de la desnutrición, tenemos 3 tipos de desnutrición. Esta es pues como una de las frecuentes. El niño marasmático es aquel niño que se caracteriza porque tiene una atrofia muscular generalizada en todo su cuerpito, es decir, que se dice que es cuando tiene su piel, está forrando huesitos, que tiene aspecto de viejito, que es un niño que está demasiado caquéxico, y asimismo se ven reflejados otros signos como cabello signo bandera, uñas quebradizas y demás. Tenemos el otro tipo de desnutrición que es kwashiorkor. Se caracteriza porque hay un edema bilateral en extremidades. A veces ocurre que nosotros llegamos a ciertas comunidades y vemos el niño gordito, obeso, cachetoncito y creemos que es un niño que está en sobrepeso o que está en una obesidad, y resulta que son niños que presentan desnutrición tipo kwashiorkor. Este tipo de desnutrición se presenta porque ¿cómo se puede identificar? Hay un edema generalizado en ocasiones o solo en extremidades. Entonces el niño tiene la carita redonda, pero asimismo tiene una despigmentación, tiene una dermatitis seborreica que se ve como unas pequeñas plaquitas blanquitas dentro de la cavidad bucal o en labios, porque los ojos están demasiado pálidos, porque los labios tienen como unas pequeñas cicatrices angulares que a veces llamamos como fuegos, no sé cómo lo llamarán en Ecuador. Su lengua se presenta edematizada, es decir, tiene la lengua inflamada, los dientes están esmalteados, presentan caries, desgastes, y en su piel es muy característico que tiene zonas que están hiperpigmentadas, que a veces se asocia con una pelagra, o porque hay una dermatitis de pintura cuarteada, como manchitas en la piel, y hay en casi todos los casos de este tipo de desnutrición se presenta una hepatomegalia, que es un crecimiento del hígado. ¿Cuál es ese tercer tipo de desnutrición? El marasmo kwashiorkor o también desnutrición mixta, que es decir, aquel niño puede tener las piernitas con edema, pero puede tener los brazos totalmente
de flexión muscular, que es otro tipo de desnutrición que pueden presentar los niños. Allí hay un retraso psicomotor, hay un cabello signo bandera, es decir, que el cabellito está fino, tiene coloración amarilla. A veces vemos que el niño es de piel morena, pero tiene el cabello mono, entonces como que hay que revisar ahí este tipo de signos. El cabellito está opaco, en algunos casos el niño tiene alopecia, o se desprende fácilmente al tocar el cabello. También presenta irritabilidad. Sabemos que pues un niño con una patología de base siempre va a estar irritable, en algunos casos puede estar demasiado decaído, somnoliento, y asimismo este tipo de desnutrición refleja atrofias pues tanto de todas las vellosidades a nivel de cuerpo. Signo bandera. Este es el cabellito que yo les mencionaba. A veces nosotros llegamos a ciertos territorios y vemos que toda la familia es trigueña o morena y el niño tiene el cabello mono. Entonces ese es como un signo de que ahí pasa algo, ¿no? Pues en el tema de que hay un signo que me puede reflejar una desnutrición. Nosotros tenemos una herramienta que utilizamos a nivel comunitario, que son como unos panfleticos o afiches, que es este que observamos acá. Es básicamente como para darle a conocer a las personas cuáles son esos signos que ellos pueden identificar sobre una desnutrición. Si bien pues a veces se requiere la toma de medidas antropométricas y demás y exámenes clínicos, pero también está esta manera práctica que cualquier persona, cualquier agente educativo, cualquier líder de una comunidad puede identificar estos rasgos. ¿Cuál es? Pues que uno es que hay una delgadez extrema, que el rostro está demarcado o angular, que hay una despigmentación de la piel, que el abdomen está abultado, o a veces los niños tienen como el estomaguito inflamado. El niño tiene los bracitos delgados y las piernitas, pero tiene el estómago demasiado grande. A veces el niño está débil, somnoliento, presenta diarreas, está irritable o tiene desánimo, pelo seco y escaso y frágil, cabello signo bandera. Todos estos signos son más prácticos para nosotros, pues para identificar si este niño tiene algún tipo de desnutrición, ¿no? Y deben ser pues de atención inmediata. Esta es la herramienta que yo les mencionaba, pues que es una herramienta muy práctica, pues que no se requiere como de mucha experiencia, por decirlo así, para nosotros realizar la toma de un perímetro braquial. Considero que cualquier persona que tenga pues como los conocimientos básicos lo puede realizar, y sobre todo a nivel del área rural o en comunidades dispersas. ¿Cómo se toma esta técnica? Pues siempre se va a usar el brazo que menos domine el niño, es decir, si escribe con la derecha, vamos a usar el bracito izquierdo y se va a tomar el punto medio entre el acromión y el holocrano, que no sé si observamos la imagen, ahí nos indica cuál es el punto medio. Para esto necesitamos una herramienta muy práctica que es el MOA o la cinta métrica, y hacemos la toma de la medida. En algunas ocasiones, pues cuando ya no se tiene la práctica, lo que se hace es coger un lapicito, un esferito y se marca ese punto medio y luego se ajusta este MUAT, que no quede demasiado apretado, que tampoco quede demasiado suelto, y se pone de forma horizontal como lo vemos en la imagen para identificar. Él tiene algo muy práctico que si me aparece pues las dos flechitas que me están indicando en coloración roja, este es un posible caso de una desnutrición aguda severa que requiere pues inmediatamente tener una valoración antropométrica completa para verificar pues el diagnóstico. Si está en la coloración amarilla, que es mayor a 1.5 y menor a 12.5, me quiere decir que hay un riesgo, por decirlo así, pero sin embargo debo tomar nuevamente pues estas tomas, hacer toda la toma antropométrica. Y la coloración verde mayor a 12.5 pues no presenta como tal un riesgo. ¿Listo? Este es como un indicador así práctico que se usa a nivel comunitario, la cinta MOAP o cinta métrica. Estos son como pues los aspectos que nosotros queríamos socializarle así a grande escala, pues teniendo en cuenta que el tiempo es muy corto, pues la verdad nos gustaría
practicar, comentarles otras cositas, pero pues por temas de tiempo no nos lo permiten. Muchísimas gracias. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes para nosotros resolverlos. Asimismo, quiero decirles que, igual que mi colega, que es súper encantada con el cucharón, es una herramienta muy práctica. ¿Por qué tomamos nosotros las GABA? Porque las GABA son una guía que me va a permitir a mí hacer educación nutricional a todos los grupos poblacionales no tiene que ver o no interesa el nivel educativo ni tampoco el nivel cultural, si son indígenas, afro o son mestizos. Para todo tipo de población yo puedo usar esta herramienta para hacer el tema de educación nutricional. Es una herramienta muy práctica. En Colombia tenemos el plato y este es como nuestro instrumento para hacer educación nutricional a todas las poblaciones. Viene tanto la parte de alimentación como el tema de hábitos y estilos de vida saludable, que es el tema de la actividad física, el consumo de agua segura y demás, que es muy importante resaltarlo en la comunidad. Crear ese chip de que cuando nosotros nos alimentamos bien, pues vamos a tener un óptimo estado de salud. No sé si tienen preguntas, ¿me escuchan? Muchísimas gracias, Anabel y Astrid, por esta presentación. Excelente, muchas gracias. No, a ustedes por la oportunidad. ¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta para ellas? Sí, señora, escuchamos preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias. ¿No, ninguna? ¿Todo claro? Bueno, esta es una pregunta muy buena de cómo se trabajan los niños con desnutrición crónica. Bueno, básicamente los niños con casos de desnutrición crónica se manejan, es el tema de educación nutricional, ¿sí? ¿Qué se trabaja con ellos? El tema pues del consumo de alimentos que tengan un alto valor proteico, porque no hay alguna suplementación que yo pueda manejar y voy a decir si esta me va a permitir que el niño tenga un crecimiento de acorde a su edad. ¿Qué es lo que de dónde se parte? Pues del tema de educación nutricional, porque como ya les había mencionado anteriormente, es un indicador que nosotros no vamos a poder recuperar. Se dice que todos los niños tienen el mismo crecimiento hasta los 5 años sin importar factores genéticos, porque a veces también como que muchas veces decimos, no, pero es que la familia es bajita, entonces el niño también. No necesariamente esto quiere decir que el niño también sea bajito. Básicamente es el tema de educación nutricional. El tema de, no sé si resolver la pregunta, me dicen si de pronto les quedó claro. Tema de que tenga COVID, bueno, nosotros desde la base de norte de Santander, Cúcuta, Colombia, nosotros seguimos haciendo nuestras atenciones normal. En caso de que el niño tenga COVID, pues hay una ruta. ¿Cuál es esa ruta? No quiere decir que nosotros no vamos a seguir entregando suplementación o tratamiento para recuperación nutricional y demás, sino que nosotros tenemos unas medidas de bioseguridad cada vez que vamos a terreno, cada vez que vamos a atender un paciente. A nivel del Ministerio de Salud, hay un documento que nos dice que para estos niños que tengan COVID se va a hacer un seguimiento cada mes, pero pues nosotros hasta el momento no hemos tenido un caso positivo de nuestros beneficiarios, pero de igual forma, en caso de que llegase a pasar, pues se tomarían las medidas preventivas, pero sabemos que no podemos retirar tratamiento de recuperación nutricional porque lo que vamos a hacer es desmejorar ese estado de salud. Y también tenemos pues presentes que los niños, la población que tiene un alto factor de contagio son los niños con desnutrición, mujeres gestantes con bajo peso para la gestacional, mujeres lactantes con un índice de masa corporal en delgadez. Entonces siempre hay que garantizar el tratamiento de recuperación nutricional.
Bueno, el tema de la suplementación con el soy, aquí usa mucho el Pediasur. Hay unos aspectos también que tienen que ver con la parte comercial, ¿no? Nosotros antes de enviar una suplementación debemos tener en cuenta cuáles son esos requerimientos nutricionales que tiene ese niño, pues que se hace a través de una valoración, unas formulitas y demás. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Siempre tenemos que partir desde una alimentación equilibrada. Nosotros a veces pensamos que entre más vitaminas que compremos y consumamos, entre más consumamos suplementación y demás, quizás va a ser un beneficio para nosotros. No siempre es así. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta también las cargas que este producto puede generar a nivel renal. Por ejemplo, hay pacienticos que se les envía suplementación con alimentos proteicos y puede haber una carga a nivel renal, ¿no? Entonces, por eso a veces evitamos como enviar a que tome suplementación o que tome estas proteínas. Básicamente se trabaja es con el tema del tema de la alimentación. En cuanto a las fórmulas, depende de si el niño tiene otra patología agregada. Nosotros hablamos más que todo de fórmulas en el caso, bueno, de la recuperación nutricional o si es algún tipo de soporte nutricional, ya sea una nutrición enteral o parenteral, que son las formulitas enterales las que van vía oral y las parenterales que van por vía intravenosa, pero esto es siempre y cuando si el niño lo requiera. ¿Cómo podemos ayudar a un niño que tenga una desnutrición crónica? Básicamente son las recomendaciones de la alimentación, el alto consumo de alimentos proteicos como las leguminosas, que en el caso de Ecuador se llaman menestras, se me olvida esa palabra, que es como las recomendaciones que nosotros podemos dar, el alto consumo también de vísceras, de leguminosas, carnes rojas, carnes blancas, huevos, que estos alimentos me van a ayudar también al crecimiento de este niño y sobre todo alimentos que tengan aporte de calcio como lácteos, derivados lácteos. Pues ahí de lo que son... Ok, muy bien. Creo que ya se respondieron todas las preguntas, ¿verdad? Hola. Astrid está en mute. Si es que si es que está hablando, no la escuchamos. Ok, ahí sí. Hola. Sí, ahí la escuchamos. ¿No me escuchan? Sí. Aló, hola. Sí, la oímos. Hola. Ahí sí la escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí la escuchamos. Ah, listo. Bueno, creo que estaba hablando sola. No me escuchaban. Bueno, para la pregunta que hicieron sobre la fórmula que utilizamos para niños con desnutrición, para desnutrición aguda, utilizamos la fórmula terapéutica lista para el consumo, es una fórmula de origen francés, es la Plompino. Les decía que hay para diferentes grupos, hay para niños con desnutrición aguda, con riesgo de desnutrición,
Hay también para mujeres gestantes y en periodo de lactancia que tengan bajo peso. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es entregar un kit de recuperación nutricional. Esa fórmula es a base de mantequilla de maní. También tiene soya, tiene suero de leche, es alta en proteínas, en grasas y en carbohidratos, y es lo que permite la recuperación nutricional de estos niños. Lo que hacemos es realizar un cálculo de acuerdo al peso que tiene el niño, y a partir de eso hacemos la dosificación de la fórmula. Entonces, como pueden ver, ese es un sobrecito, aporta 500 kilocalorías en 92 gramos. Y este es el kit que nosotros entregamos. Es un kit que consta de una cajita, le entregamos cuchara, tenedor, vasito y un clip. Y pues se le hace todas las recomendaciones de uso y conservación. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Tienen alguna otra pregunta? Quisiéramos saber ustedes cómo hacen abordaje de niños con desnutrición, hacen labores de promotoría o hacen qué tipo de atención ofrecen. ¿Nos escucharon? Hola. Sí, sí, las escuchamos. Me voy a quedar con las ganas de conocer la voz de las compañeras de Ecuador. Educación nutricional. Ellos dicen educación nutricional. Bueno, por el tiempo vamos a tener que dar por concluida el tema de nutrición en tiempo de COVID. Una vez más, Anabel y Astrid, muchísimas gracias por estos conocimientos que nos han impartido el día de hoy. Ha sido de mucha utilidad y les agradecemos mucho a ustedes por su Bueno, al tiempo. parecer no hay más preguntas. Nosotros le compartiremos, no sé si vieron por ahí el link para que descarguen las guías alimentarias, igual las pueden buscar, también pueden buscar cómo se pueden tomar el perímetro braquial, es como les comentó mi compañera, una técnica bastante sencilla y pues es de gran utilidad a nivel comunitario para identificar casos de desnutrición aguda. Entonces creo que pues ya le daremos paso a la compañera Laura Rico para que inicie su charla sobre salud mental. Muchas gracias, Anabel, muchas gracias, Astrid. Laura, muchas gracias por la charla de salud mental. Puede empezar. Muy buenas tardes para todos y todas. Por favor, me confirman si me escuchan. La escuchamos. Ok. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, se las vamos a pasar en la proyección sobre los valores de perímetro, cuando es un riesgo y debe ser, pues, se debe corroborar el diagnóstico con la toma completa cuando es menor a 11.5. Ese es el indicador que nos da una señal de que hay que actuar inmediatamente, ¿no? Muchísimas gracias y pues le damos el paso a nuestra compañera Laura Milena Rico. Bonita tarde para todos. Vale, muchas gracias a mis compañeras Astrid y Anabel. Agradeciendo también el espacio que nos han brindado a todos ustedes, colegas de Ecuador. Sabemos que en estos momentos duros, la salud mental ha jugado un papel muy importante en todos los profesionales de salud y es por eso que esta tarde vamos a hablar un poco de terminologías y aspectos generales de salud mental y además de eso vamos a hablar también de los primeros auxilios psicológicos, si bien los primeros auxilios psicológicos requieren un entrenamiento
un poco más a profundidad y que tendría que tener varias sesiones, lo vamos a ver de manera general en esta tarde. Me presento, como ya bien en un primer momento Denise lo comentó, mi nombre es Laura Rico, soy profesional en psicología, actualmente me desempeño en la base norte de Santander de Acción contra el Hambre como la profesional de género y salud sexual y reproductiva, además de punto focal. Bueno, entonces para iniciar, quisiera hablarles sobre el concepto construido a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud sobre el concepto de salud mental, que se define como un estado de bienestar en el que el individuo puede afrontar las dificultades normales de la vida, es consciente de sus propias capacidades, puede trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, la salud mental es tan importante y tener una construcción científica al igual que la salud física. Para contextualizarnos un poco sobre la importancia o lo que conlleva la salud mental o de pronto el descuido en la salud mental, hablamos de algunas cifras que también nos presenta la Organización Panamericana de la Salud. Algunas de esas cifras, pues, que nos presentan es que 1 de cada 9 personas presenta un trastorno mental moderado o grave. También nos hablan de que cada año se suicidan cerca de 800.000 personas. Esto nos quiere decir que cada 40 segundos estamos perdiendo una persona. El suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas entre los 15 y los 29 años de edad. Cerca de la mitad de los trastornos mentales aparecen antes de los 14 años y muchos de ellos son invisibles. La depresión afecta a 264 millones de personas y es una de las principales causas de discapacidad. Cuando le damos la importancia a la depresión como una enfermedad, porque muchas veces en algunas sociedades tendemos a normalizarla como un estado de ánimo. Aproximadamente uno de cada cinco niños o adolescentes tiene un trastorno mental. Asimismo, hablamos que las personas que son diagnosticadas con trastornos mentales graves mueren de 10 a 20 años antes que la edad de la población general. Los trastornos mentales neurológicos o por consumo de sustancias psicoactivas constituyen el 10% de la carga mundial de la mortalidad y el 30% de las enfermedades no mortales. Las tasas de los profesionales de la salud oscilan entre menos de 2 a cada 100.000 habitantes en países de ingresos bajos y más de 70 por cada 100.000 habitantes. Listo. ¿Por qué hablamos de estas cifras? Hablamos de estas cifras porque es importante saber cómo las diferentes enfermedades afectan la salud mental y cómo ha incrementado últimamente en los diferentes países. Es decir, que las enfermedades de la salud mental están siendo tan visibles que nuestros índices o estas cifras se han elevado. Es importante porque tenemos que generar una sensibilización tanto de los profesionales que cuidan la salud mental como todas las personas en general para que le presten la importancia necesaria a la salud mental. Entonces aparece algo en las personas o en el personal de salud que, si bien es cierto, vienen desempeñando sus funciones y es algo que se llama desgaste emocional. Cuando aparece el desgaste emocional, las personas tienden a tener un estado de fatiga o de frustración que va acompañado de una sensación de impotencia, de vulnerabilidad, de pérdida de la esperanza y de no poder ayudar a los demás, ¿sí? Si bien es cierto, esto es un proceso que inicia invisible, que no es tan perceptible, pero que a medida que va pasando el tiempo se va volviendo más notorio y en algún momento los síntomas y los signos ya son más emocionales y físicos y es donde se evidencia que hay un desgaste emocional. El desgaste emocional también se manifiesta de varias maneras. Entonces es importante poder tener en cuenta cómo se está manifestando
el desgaste en mi cuerpo, en mi comportamiento, en las emociones, en mi nivel espiritual y mental, porque esto va a limitar o va a afectar directamente nuestras relaciones interpersonales, tanto a nivel familiar, como a nivel laboral, como a nivel social. Entonces es muy importante que prestemos atención a nuestra salud emocional y sobre todo evidenciar los niveles de gasto emocional para saber en qué momento ya está afectando nuestras relaciones interpersonales y las dimensiones personales. Quisiera hacerles un ejercicio brevemente. Sé que hay promotores y personal de la salud conectada y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para esto es un ejercicio de sensibilización, es un ejercicio muy sencillo y quisiera que cada uno de manera individual vaya respondiendo algunas preguntas. Si quieren las pueden ir anotando para que finalmente realicemos un conteo. Entonces, eh, sé que las están visualizando, pero las iré leyendo. Entonces, me confirma si ustedes pueden ir escribiendo o si lo van a realizar mentalmente. Es un pequeño test que se llama ¿Cómo está mi salud mental? ¿Listo? ¿Me confirman, por favor? Ay. Hola. Hola. Sí, Laura, sí la escuchamos. Vale. Entonces, espero que las personas que se encuentran conectadas también puedan participar activamente. Como lo reitero, es a nivel individual, pero vale la pena generar este espacio para realizar este pequeño test. Entonces, la primera pregunta es si tiene problemas para dormir desde hace algunos días o incluso meses. Entonces, por favor, cada uno puede ir respondiendo sí o no, obviamente a nivel individual, como lo he venido manifestando. La segunda pregunta sería, ¿tiene dificultades para comunicarse con sus amigos o familiares? Tercero, ¿no siente ganas de comer, evita hacerlo o simplemente se le olvida comer? Cuarto, vamos generando como esos procesos de introspección, de autoevaluación, de autoanálisis para ir respondiendo estas preguntas. ¿Las personas de su entorno se quejan porque usted no las escucha? Quinto, ¿consume algún tipo de drogas o alcohol para compensar algún problema? Sexto, con frecuencia pierde la noción del tiempo. Es muy importante que realicemos el ejercicio de manera individual porque al final vamos a hacer un proceso de insight para poder saber cómo está mi salud mental. Séptimo, realizo múltiples tareas durante todo el día y siento que no puedo parar. Octavo, experimento sensaciones que me indican que la vida no tiene sentido. Noveno, le cuesta sentirse con plenitud en el trabajo, en las reuniones sociales o a nivel intelectual. Décimo, todo en su vida gira alrededor de un solo tema o una misma idea. 11, siente que las personas en su entorno son mucho mejores o peores que usted. 12, se ha tornado irritable. 13, permanece mucho tiempo acostado. 14, le cuesta iniciar o terminar una tarea. 15, tiende a aislarse. 16, experimenta que nadie lo entiende y que se siente solo. 17, tiene dificultades permanentes con su pareja. 18, ha perdido el deseo sexual. 19, se siente demasiado cansado o con poca energía constantemente. 20, experimenta falta de amor propio y que sus acciones decepcionan a los demás. Vale, si bien es cierto, este ejercicio es más de introspección y de reflexión, no es diagnóstico, vamos a generar como ese espacio para que cada uno de ustedes
se haya tomado el tiempo de responder y contabilice cuántos sí y cuántos no tiene. ¿Vamos al mismo ritmo? ¿Me podrían confirmar? Sí, Laura. Vale. Como es un proceso de introspección, cada uno va a generar su autoevaluación, cada uno y cada una de las personas que se encuentran participando de este espacio, y va a contabilizar cuántos sí y cuántos no tiene. El mensaje importante que quiero transmitirle a través de este pequeño test es que si tienes más de 5 sís, de 5 respuestas positivas, es necesario que empieces a pensar un poco más allá de cómo está tu salud mental, ¿sí? Si bien es cierto, tenemos varios procesos para poder trabajar con la salud mental, que obviamente van de la mano del acompañamiento de un profesional en la salud mental. También podemos hacer procesos de autoevaluación, de introspección, del manejo emocional, que también lo pueden hacer individual, dependiendo del estado en que nos encontremos. ¿Por qué les realizo esta pequeña actividad? Porque es importante tomarnos el tiempo también para analizar este aspecto tan importante o esta dimensión tan importante del ser humano. ¿Listo? Entonces espero que cada uno pues haya respondido y que haya hecho como un pequeño análisis. Como lo repito, no es un tema diagnóstico, porque para eso es necesario pues ahondar un poco más en cada uno de ustedes, pero es un proceso que es a nivel general para generar esa sensibilización hacia los temas de salud mental. Entonces continuamos hablando de cómo cuidar nuestras emocionalidades. Entonces, existe un proceso que también es individual que se llama el autocuidado. Esto se refiere a todas las acciones que podemos utilizar de forma individual para obtener un bienestar integral y generar también un equilibrio entre todas las dimensiones que anteriormente mencionaba sobre la relación de sí mismo. Entonces, es importante y de aquí para adelante vamos a generar mucho este aspecto de autoevaluación o este concepto de autoevaluación, porque es de gran importancia tanto que como el profesional en salud o el personal de salud vivan una constante autoevaluación, como los aspectos comunitarios que generemos en incidencia con líderes, con madres cabezas de familia, con personas afectadas ante las crisis, de generar también constantemente estos procesos de autocuidado y autoevaluación. Bueno, entonces, al hablar de cuidado emocional, tenemos algunas formas de realizarlo cuando no hemos acudido con un profesional de la salud. Entonces, si bien es cierto, toda esta situación que estamos viviendo en la actualidad en cuanto a la pandemia y la emergencia que ha causado, es importante saber que muchas de las emociones que sentimos son normales, ¿sí? Que no tendemos que siempre tender a generar una patología de todo lo que sentimos. Si estamos haciendo un llamado a la sensibilización, no solamente es para generar alarmas de enfermedad, pero sí de generar como esos llamados de alerta para que empecemos procesos individuales y asimismo saber en qué momento tener que buscar ayuda. Entonces, una de estas formas de autocuidado sería como desconectarnos del trabajo y de su temática. Si bien es cierto, traemos una carga a nivel emocional y a nivel física de todo lo que representa la atención comunitaria y en salud, debemos desconectarnos, tomarnos límites, saber que hay tiempos también para descansar, que el hecho de que nos exijamos al máximo o que trabajemos de más no va a generar como un trabajo más eficiente o que podamos solucionar la situación real que está sucediendo. Drenar lo que se ha recibido en el trabajo. Entonces, aquí también hablamos que si bien es cierto, a través de la palabra tenemos una carga emocional, todo lo que nos está ocurriendo con esta situación actual nos genera también una carga emocional
por las situaciones de frustración, por las situaciones que día a día vemos, con las pérdidas, con los procesos de duelo que tienen que enfrentar las personas y que muchas veces nosotros desde el personal de salud quisiéramos poder generar una ayuda extra para minimizar o suplir todas las afectaciones en la población. Entonces, es importante tener esos procesos de descarga, de limpieza, de poder soltar la situación que estamos viviendo y aceptar cosas que nosotros tampoco vamos a poder cambiar. Hacer algo para sentirnos bien. Entonces es importante saber que aunque estamos en todo este aislamiento y todo lo que nos ha generado estos cambios sociales y conductuales en la crisis, es importante también tener contacto con las familias, con esos seres queridos, no dejar de hacer las actividades que nos gustaban hacer, si bien se realizaban al aire libre, podemos generar procesos de adaptación positivos y traer a nuestro hogar o a nuestra cotidianidad con tantos cambios todas esas actividades que nos hacían sentir bien. ¿Con qué fin? Con el fin de distraernos, de generar ese bienestar y esa sensación de bienestar que de alguna manera nos va a hacer descansar. De igual manera, otra de las formas de autocuidado es integrar la experiencia laboral. Entonces, aquí vamos a realizar una terapia personal, realizar actividades o formaciones de autoconocimiento y ante todo siempre estar monitoreado por otras personas. Cuando seguimos hablando de cuidado emocional, es importante que cada uno reconozca que que aún las más pequeñas formas en las cuales usted ayudó a otro son valederas. Es decir, que si usted piensa que ha ayudado y que no ha sido, digamos, una manera eficiente la ayuda, cada cosa que nosotros generemos, cada acción que generemos hacia la comunidad, hacia la población, es de gran valor. Pero como lo he venido repitiendo, hay situaciones que nosotros no podemos cambiar. Se ha considerado con usted mismo, es importante ser consciente de todo lo que se está realizando en el día a día y saber que este trabajo es de gran importancia para la población. Que es importante también tener en cuenta a nivel del cuidado emocional, que muchas veces se van a sentir las emociones como miedo, ansiedad, incertidumbre, precaución, tristeza, culpa, enfado, todas estas emociones que hemos llamado negativas, pero no significa que sea malo sentirlas. Lo importante es que a través de este sentimiento que se está generando podamos poder adaptarlo a la situación real, porque si bien es cierto, estamos viviendo una situación compleja, sería de pronto inadecuado no sentir estas emociones, ¿sí? Porque nuestro entorno ha cambiado, porque nuestras labores han cambiado, porque todo nos ha generado un cambio o una estructura de cambio. Entonces, lo que sí debemos tener en cuenta es qué no hacer ante sentir estas emociones. Entonces, es importante que como equipo o como personal de salud identifiquemos algunos aspectos en los que debemos trabajar y en los que no debemos dejar que se presenten. Unos de ellos que no debemos dejar que se presenten es, por ejemplo, tomar decisiones solos, trabajar demasiado, insisto mucho en esto porque tenemos que tener en cuenta algo que se llama cuidado al cuidador. Trabajar solo, evitar pensamientos negativos o exigirse en exceso, son cosas que no debemos permitir o que si ustedes ven en sus compañeros, debemos también generar procesos de cuidado colectivo. Entonces, estas cosas no se pueden permitir. De igual manera, también tenemos que evitar la construcción de mentalidades o cogniciones como es egoísta tomar tiempo para descansar. Entonces, quizás si duermo un poco más porque solamente he dormido 3 horas y si tomo un poco más de descanso, es egoísta de mi parte porque voy a generar pérdida de tiempo que pudiese estar utilizando para atender a alguna persona que lo requiere. Entonces, tenemos que evitar que estas construcciones mentales se generen. También otra construcción mental que debemos evitar es, por ejemplo, puedo contribuir más si trabajo más.
Lo importante no es la cantidad del trabajo, sino la calidad de trabajo que realice el profesional en salud. Por eso es importante tomar los tiempos de descanso, tomarse un punto para parar y decir, eh, tengo que también pensar en mí o esta situación me está afectando más de lo que debería afectarme. Y también es importante dejar de construir estas mentalidades cuando pensamos que solamente yo puedo hacer la actividad que demanda la situación, cuando lo primordial es trabajar en equipo. Entonces, aquí es donde llegamos a los momentos de reflexión. Es importante revisar todas nuestras emociones, nuestras creencias, nuestros comportamientos, identificar si hay algún tipo de riesgo. Lo que hemos visto en la actualidad y en nuestro país, no sé de pronto cómo estará el nivel en Ecuador, es que el personal de salud se ha visto afectado por amenazas de la misma comunidad, tanto donde viven como de las mismas familias de los pacientes que están atendiendo. Entonces es importante poder identificar estos riesgos de su labor y al identificarlos podernos notificar a las diferentes entidades porque es importante que el profesional de salud también se sienta apoyado y seguro para la ejecución de sus labores. Distinguir señales de alarma, reconocer los recursos personales que puedan potenciar mi labor o alguna estrategia, identificar alguna estrategia de cuidado. Si yo sé que de pronto practico yoga y tengo que hacerlo recurrentemente para poder tener como esa canalización de mi energía, debo generar esos espacios para realizarlo, porque muchas veces tendemos a desplazar todas estas estrategias de autocuidado por la labor, por la emergencia, por todo lo que está sucediendo, pero finalmente la persona que se va a ver afectada va a ser el profesional en salud. ¿Listo? A nivel mental, entonces, reflexionar sobre la propia percepción del mundo. Tenemos que ser muy conscientes de lo que está sucediendo. Los pensamientos y creencias, discriminar cuando los pensamientos influyen sobre las emociones. Entonces esto es muy importante porque si bien es cierto, se presenta una emoción normal, como les he venido manifestando, porque es una situación de cambio, es una situación que no esperábamos, pero cuando esto se conjuga, cuando con un pensamiento negativo, es cuando de nuestros comportamientos empiezan a cambiar. Entonces es muy importante canalizar nuestras emociones negativas, sentirlas, entenderlas y generar como un proceso de adaptación positivo, pero que éstas no se involucren con esas construcciones mentales que puedan afectar mi desempeño. A nivel espiritual, creo que eso es uno de los más importantes. Debemos, dentro del cuidado emocional, generar espacios de silencio, de introspección, de autoevaluación, de meditación, de conexión de alguna manera con la naturaleza, tomando los recursos que en este momento se nos puedan generar. En cuanto, bueno, ya esto lo he venido manifestando, entonces reconocer las emociones es súper importante. No anularlas, es importante vivenciarlas, saber que si me siento angustiada es porque la situación lo demanda, mas sin embargo no puedo generar que la angustia haga que tome decisiones, que la angustia altere mis conductas o mis comportamientos diarios. Como lo he repetido, pues es importante generar ese autoconocimiento emocional, canalizar nuestras emociones, generar procesos adaptativos y continuar. ¿Listo? De manera general, quería hablarles eso sobre salud mental, cómo generar ese espacio de sensibilización. Si bien es cierto, no, todos los profesionales de salud tienen una labor muy importante y son los héroes de esta historia, también nuestros héroes necesitan tener ese espacio de protección, de cuidado y sobre todo una evaluación constante de su salud mental, porque esta es una situación que nos ha afectado a todos de diferentes maneras. Entonces es importante que todas las organizaciones también le presten la importancia a los aspectos de salud mental y a estas evaluaciones constantes.
para los profesionales de salud, las organizaciones a las que pertenecen se vuelven su red de apoyo o su red aliada en estos momentos. Entonces, el trabajo en equipo, poder contar con un ambiente laboral asertivo, empático, con el cual yo me pueda identificar y pueda manifestar esa emocionalidad negativa o esa emocionalidad que en este momento estás fluyendo por la misma situación. Encontrar en la organización como ese respaldo a las valoraciones y al abordaje adecuado en la salud mental. ¿Listo? De igual manera, como les decía, vamos a pasar a hablar sobre los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos van de la mano de la salud mental, pero vamos a hablar un poco de las cosas que sí debemos hacer, lo que no debemos hacer, lo que significa los primeros auxilios psicológicos y saber o generar en ustedes y en todas las personas que nos están escuchando como esa necesidad de formación en los mismos. Si bien es cierto, esto es como una ilustración general de los primeros auxilios psicológicos, es importante que todas las personas que tengan acceso a la comunidad o a la población tengan una formación o una capacitación en primeros auxilios psicológicos, independientemente de su rol. Entonces vamos a hablar de qué son los primeros auxilios psicológicos. Hay varios conceptos que nos construyen estos procesos. Entonces hablamos del cuidado y el apoyo no intrusivo y práctico. También se presenta como el proceso cuando evaluamos las necesidades y las preocupaciones de las personas afectadas de una situación en sí. También hablamos de cómo poder ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades básicas en un momento de crisis, apoyar el contacto con redes de apoyo, escuchar, pero no presionar a la gente a que hable, confrontar a las personas y ayudarlas a sentirse tranquilas, informar a las personas y proteger a las personas de otros posibles daños que se puedan presentar durante la situación de crisis. Estos son como algunos conceptos claves que incluyen los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué no son los primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios psicológicos no son un proceso que solo pueden realizar los profesionales de psicología. Es importante abordar este constructo porque muchas veces, y como pues su nombre lo dice, habla de algo con psicología. Muchas veces pensamos que solamente los profesionales en psicología o en psiquiatría pueden implementar aspectos de primeros auxilios psicológicos y esto es totalmente falso. Todas las personas podemos realizar procesos de primeros auxilios o atención en primeros auxilios psicológicos, solo que debemos tener una preparación previa. No es un asesoramiento profesional, ni una terapia, ni un proceso diagnóstico, ni un proceso de abordaje clínico en sí. Entonces, esto también lo quiero dejar en claro. Tampoco es una discusión detallada del evento angustioso. No podemos ser tan invasivos ni tan intrusos en toda la temática que se está presentando. No es pedirle a la gente que analice lo que sucedió o que se pongan nuevamente en la situación que vivenció, ante la crisis que vivenció. Tampoco es presionar a las personas a que cuenten absolutamente toda su vivencia ante la crisis. Entonces es muy importante tener claro qué no son los primeros auxilios psicológicos, porque muchas veces cuando ya estamos atendiendo alguna situación de crisis, tendemos a realizar todos estos constructos que acabo de mencionar. ¿En qué lugares podemos utilizar los primeros auxilios psicológicos? Lo podemos utilizar en servicios clínicos, como apoyo psicosocial, como apoyo a la comunidad y a la familia, y en consideraciones generales en servicios básicos de la salud y de la seguridad. Es decir, los primeros auxilios psicológicos están presentes en casi todos los ámbitos de los servicios, dependiendo de igual manera las crisis o los eventos traumáticos a los cuales nos estaremos enfrentando.
¿Por qué necesitamos los primeros auxilios psicológicos? Va de primera mano al acceso a la población, a que la población afectada o en crisis recupere el sentido de control, se sienta capaz de ayudarse a sí mismo, tenga un acceso también a algunos servicios. Por eso es muy importante un paso a paso que más adelante les voy a mencionar, que es el reconocimiento de la zona donde estamos y como conocimiento de los servicios a los cuales puedo referir o remitir la persona con la que estoy atendiendo. Y sobre todo porque los primeros auxilios psicológicos van a generar un sentimiento de bienestar, de calma y de esperanza en la persona que nosotros estaremos abarcando. ¿Cuáles personas serían las beneficiadas de los primeros auxilios psicológicos o en quiénes serían idóneo utilizar los primeros auxilios psicológicos? Obviamente en personas que estén angustiadas o afectadas frente a un evento traumático, estresante o crítico, ¿sí? Llámese un evento natural, una catástrofe, para cualquier situación de crisis que genere una desestabilización emocional e incluso física, podemos utilizar los primeros auxilios psicológicos. Se puede proporcionar tanto a niños como a adultos, pero es importante saber de alguna manera identificar el curso de vida en el que se encuentra la persona, porque asimismo va a ser la ayuda que yo pueda brindar. No todas las personas experimentan un evento de crisis. Es importante que los primeros auxilios psicológicos sean brindados a una persona que también quiera aceptar que se realice ese proceso con ella o con él. Es importante porque no podemos forzar a las personas a hablar en un momento de crisis o que quieran buscar ayuda en ese momento, o por ejemplo, si necesariamente tiene que enlistarse, entonces que por favor me dé sus datos. Dado a que todas las personas tienen estrategias de afrontamiento diferenciales ante los eventos traumáticos, entonces es importante también generar esos espacios íntimos, donde poco a poco irá presentando sus necesidades, tanto a nivel de intervención emocional como a nivel de intervención física. Es importante que en los primeros auxilios psicológicos evidenciamos quién necesita o quién va a requerir un apoyo o un servicio especializado o avanzado. Entonces, es importante que ante las situaciones de crisis, de catástrofe o de eventos traumáticos, identifiquemos las personas con lesiones graves o que tienen algún aspecto que ponga en riesgo su vida o su integridad. Personas que están alteradas, que no pueden ocuparse de sí misma o que tengan un núcleo familiar extenso y que encuentren niños, pero no puedan hacerse cargo de sus niños por la misma alteración emocional en la que se encuentran. Personas que puedan hacerse daño a sí mismas o personas que puedan hacer daño a otras. Entonces es importante poder identificar en la población este tipo de características en las personas porque muy probablemente estas personas van a requerir un servicio especializado o un apoyo más avanzado que podemos remitir tanto ya a los profesionales en salud mental, psicología o psiquiatría, o si ya es una lesión grave, pues ya tendríamos que buscar la manera de poder articular o poder generar la remisión urgente al servicio de salud. ¿Cuándo se pueden prestar los primeros auxilios psicológicos? Se recomienda que sea en las primeras 72 horas del evento traumático, pero muchas veces este proceso se puede generar hasta los 2 meses. Cuando ya se generan en tiempos más de 2 meses, ya esta persona necesita una intervención especializada. Entonces, es muy importante que el primer contacto que se realice a la persona que tenga mucha angustia, que tenga esa afectación emocional, sea durante las 72 horas después del evento catastrófico,
o máximo hasta los 2 meses, entendiendo que ya después de los 2 meses debió haber ya tenido un proceso de adaptación y de afrontamiento ante la situación, y si no lo ha tenido, debemos remitir o activar el protocolo de salud mental con nuestros profesionales de salud mental, llámese psicólogo o al psiquiatría. Los primeros auxilios psicológicos, ¿dónde los puedo prestar? Donde sea necesario, ¿sí? Realmente no tenemos como un espacio para diferenciarlo, porque muchas veces los primeros auxilios psicológicos tenemos que prestarlos inmediatamente pasa la emergencia. Pero lo que sí sería ideal sería que contáramos con un lugar donde pudiéramos garantizar un poco de privacidad. Es importante garantizar y proteger la confidencialidad y la dignidad de la persona que estamos atendiendo. Entonces, lo ideal sería contar con un espacio donde pudiésemos tener como estos procesos de privacidad, pero muchas veces evidenciamos que los primeros auxilios tenemos que atenderlos en el sitio de la emergencia, donde pues tenemos que adaptarnos con el medio ambiente que nos ofrece la situación. Las necesidades frecuentes ante las personas de un evento de crisis. Entonces, muchas veces nosotros quisiéramos, o cuando estamos aplicando los primeros auxilios psicológicos, lo primero es la estabilidad emocional, pero la persona va a presentar unas necesidades dependiendo a la situación. Entonces, muchas veces encontramos que estas necesidades son las básicas: alimento, agua, ropa, vivienda, útiles de aseo. Entonces, esto lo tenemos también en cuenta, o esta ha sido una de las necesidades básicas que hemos evidenciado en el efecto migratorio. Los servicios de salud también es una necesidad frecuente. Entonces, por ejemplo, porque me raspé o porque durante la emergencia tuve alguna afectación física, me lesioné o demás. Entonces, esta es una de las necesidades también muy recurrentes que se pueden presentar. También una necesidad es la información comprensible y correcta sobre lo que ocurrió, por ejemplo, en los terremotos, por ejemplo, en las inundaciones. Las personas quieren tener como esa justificación real de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, quieren saber sobre sus seres queridos o los servicios que se encuentran disponibles. Entonces, es por eso les refería que era importante tener como una preparación antes de aplicar los primeros auxilios psicológicos. Se deben tener los recursos necesarios para contactar a los seres queridos, el acceso a apoyo específico relacionado con la cultura y la religión de cada uno, ser consultado e involucrado en decisiones importantes, ¿sí? Todas estas son las necesidades que frecuentemente encontramos en una persona que ha sufrido un evento catastrófico. Entonces, antes de realizar los primeros auxilios psicológicos, tenemos que tener algunos aspectos en cuenta. Lo primero es la preparación. Lo segundo, observar la situación o magnificar la situación que se está presentando, escuchar y conectar con la persona que vamos a atender. Vale. Cuando hablamos de prepararnos ante la situación en crisis, lo primero que debemos mirar es qué fue lo que pasó, dónde, cuándo, quiénes son los afectados, qué servicios hay disponibles, quién va a atender las emergencias, con qué entidades amigas podemos apoyarnos, cuándo y dónde la gente puede acceder a los diferentes servicios que ya se han ubicado en la zona, quién está ayudando, incluyendo los miembros de la comunidad. Y es importante porque muchas de las personas sienten más afinidad con los propios miembros de su comunidad que con las diferentes agencias o con los diferentes entes de salud que los puedan ayudar. Es importante también tener en cuenta que en la preparación, uno de los aspectos como la seguridad y la protección, tanto de las personas que van a aplicar los primeros auxilios psicológicos, como de las mismas personas que se han sido afectadas por esta crisis. Entonces, evidenciar si de pronto la crisis ya terminó, que por ejemplo en nuestra actualidad evidenciamos que no termina,
que si de pronto va a seguirse presentando, qué peligros puede ocurrir. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita hablamos de todos los mecanismos o elementos de protección personal que tenemos que tener muy en cuenta ante la seguridad y la protección de todos nuestros profesionales en salud y las personas que vayan a también aplicar los primeros auxilios psicológicos. Entonces, también tener en cuenta como esos peligros a los que nos podemos ver expuestos y saber si de pronto hay algunos lugares que generen inseguridad, tanto a nivel comunitario, por delincuencia común o a nivel ambiental. En esta preparación también incluía el tema de observar. Entonces, ya hablamos de la seguridad. De igual manera, tenemos que mirar si las reacciones de las personas son individuales. Sabemos que también hay emocionalidades colectivas. Entonces, saber también un poco qué reacciones de angustia están generando o se han generado en la comunidad. Y de igual manera, como también lo he venido repitiendo, pues tener en cuenta las necesidades básicas, evidentes y urgentes en la población. Ya hablamos también, vamos ahondándonos un poco en el tema de escuchar y conectar. Entonces tenemos que ponernos en contacto con las personas que necesitan nuestro apoyo, los primeros auxilios psicológicos, preguntar sobre las necesidades o preocupaciones de las personas, escuchar a la gente. Lo más importante, ayudarles a sentirse tranquilos. Sé que de pronto suena un poco idealizado, pero esa es la finalidad de los primeros auxilios psicológicos. Conectar, ayudar a la gente a abordar las necesidades básicas, poderlos ayudar a encontrar a sus seres queridos, contar con un apoyo social o una red de apoyo psicológica. Eso de alguna manera general es como lo que se tiene que presentar durante los primeros auxilios psicológicos. Aquí pues vemos algunos ejemplos sobre la seguridad que se puedan presentar en la zona donde vamos a aplicar los primeros auxilios psicológicos, qué podemos hacer también con las personas con necesidades básicas y con las personas que tienen una angustia grave, que muy probablemente van a necesitar una intervención de un profesional en la salud. Por ejemplo, las personas que están en shock, que están en estados de inmovilidad, que están agresivos por la misma situación. Entonces, es saber en qué momento podemos nosotros aplicar los primeros auxilios psicológicos. Veo que están escribiendo, espérame un segundo. No puedo abrir. Vale. Veo que pues ya nos queda muy poco tiempo. Como lo había venido repitiendo, el tema es un poco extenso para el tiempo. Quería pues como hablarles de algunas generalidades. Eh, Brevemente, para lo que nos falta, debemos también tener en cuenta que las personas también que necesitan primeros auxilios psicológicos o una atención especial son los niños, niñas y adolescentes, y especialmente los que no están con sus cuidadores, las personas con algún tipo de discapacidad o las personas que tengan algún riesgo de discriminación o de violencia. Es importante tener en cuenta o prestarle gran atención a estas personas ante las crisis. ¿Por qué? Porque van a demandar unos cuidados diferentes o en un enrutamiento diferente. ¿Cuáles son las reacciones de angustia ante la crisis? Entonces, los síntomas físicos, temblores, dolores de cabeza, ansiedad, miedo, llanto, culpa, euforia por haber sobrevivido, digamos, pues, ante una situación catastrófica, nerviosismo, ira. Entonces, todas estas emociones que ustedes están evidenciando en esta lista son muchas de las reacciones que vamos a evidenciar en la población o en las personas que se han visto afectadas. Y estas son las que los primeros auxilios psicológicos quieren minimizar o mitigar en el momento para generar un estado de estabilidad. Como lo he venido repitiendo, entonces lo principal es ayudar a sentir tranquila a la gente. Lo importante es poder tener como un proceso de rapport y de empatía con los mismos. Entonces hay que mantener el contacto visual.
asegurarles que están a salvo y que nuestra presencia ahí es para ayudar, ¿sí? No para generar de pronto como una intervención profunda o un diagnóstico o generar soluciones que no podemos realizar. Es importante establecer una buena comunicación con la persona que vamos a atender. Entonces, vamos a tratar de encontrar un lugar tranquilo, permanecer cerca de la persona, saber que lo estamos escuchando, que lo estamos entendiendo, tener paciencia y la calma, porque muchas veces las personas van a querer también incluso desahogar su rabia con nosotros, entonces podrán gritar, no querrán hablar, de alguna manera van a estar negativos a la intervención, entonces hay que tener también mucha paciencia, proporcionar información objetiva, dar información de una manera simple, concreta, que nos entiendan. Hay que también tener en cuenta que muchas de las cosas que podemos decir en ese momento van a causar más daño, entonces es importante saber qué no debemos decir, no presionar a que nos cuenten exactamente todo lo que sucedió, no apresurar, no dar la opinión, o sea, propia de la persona que está realizando los primeros auxilios psicológicos, simplemente se trata de escuchar. Es importantísimo no tocar a la persona que se está interviniendo, no juzgar, no inventar cosas que no sabemos. Es importante tener un lenguaje coloquial, no utilizar términos que no sean, que sean demasiado técnicos, no contar su historia, ni decirle, ay, a mí me pasó lo mismo, yo hice esto, no, es simplemente como lo he repetido, generar ese proceso de escucha activa, no hablar de los propios problemas, no generar falsas promesas, no sentir que tiene que resolverle la situación en el momento, sino como lo he mencionado, es tratar de generar ese desahogo emocional de toda la acumulación que sea, de emocional que se ha presentado por la crisis. Vale. Estoy corriendo un poco por el tema del tiempo. Tenemos que saber que ante las situaciones de crisis las personas pueden generar estrategias de afrontamiento. Unas pueden ser positivas y otras negativas. Entonces lo ideal es que sean positivas. Entonces es invitar a la persona que se encuentra en crisis o que acabó de pasar por una situación realmente traumático, ayudarlo o invitarlo a que debe descansar bien, a comer, a tomar agua, a hablar con con la familia o con los amigos o con las personas que sientan como esa empatía para contar lo sucedido, discutir los problemas, relajarse, evitar el consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol, la cafeína o la nicotina, porque esto también va a ayudar a que la emocionalidad también se afecte y su sistema nervioso se afecte, cuidar la higiene personal y encontrar maneras seguras de que se vuelva también una persona que pueda ayudar a otra persona. Lo importante en el momento es poder ser muy claros y verídicos en la información que se le pueda brindar a la persona que se encuentra afectada. Por eso es importante como hacer una preparación previa a los primeros auxilios psicológicos para poder generar una información veraz, saber los servicios a los que podemos remitir y saber contextualmente con qué contamos. La finalización de la asistencia, tenemos que generarla o ya la finalización se va a dar cuando la persona se encuentre en total calma, que usted pueda ver y cerciorarse que la persona se encuentra estable. Es importante no generar expectativas a que muy probablemente usted le pueda seguir ayudando o que le pueda solucionar el inconveniente que se le está presentando. Si usted se compromete a generar, como profesional en la salud, a generar algún tipo de seguimiento o algún tipo de compromiso, es importante cumplirlo porque esta persona está generando su estabilización o su calma a través de todo el discurso que se está utilizando en el momento de los primeros auxilios psicológicos. Entonces es muy importante y nuestro recurso más importante en los primeros auxilios psicológicos es la palabra. Entonces, saber qué vamos a decir
y también saber cómo escuchar a la persona que está afectada por esta situación. En cuanto a los riesgos para los niños, niñas y adolescentes, es importante, pues obviamente son una de las personas más vulnerables en todas estas situaciones de crisis, entonces hay que hacerles saber a los niños que ellos son valiosos, que que tienen que estar acompañados, que su rutina, pues cuando se ve afectada, va a hacer un cambio emocional grande. Entonces es importante como poderlo generar como en ese acompañamiento para que la situación a la que se está enfrentando sea un poco más llevadera, indicándole que pues tiene habilidades, tiene fortalezas, que tiene una familia, en los casos que cuente con una familia, pero sobre todo que es una persona con valor. Listo, ya pues habíamos hablado de las personas con necesidades de salud especiales o con discapacidad. Entonces, obviamente que son una de las personas que se deben priorizar cuando se van a brindar los primeros auxilios psicológicos en un momento de crisis o de catástrofe. De igual manera, pues estos eventos son propicios para generar espacios de violencia, entonces debemos también como identificar a esas personas vulnerables eh, que puedan ser víctimas de algún tipo de violencia o alguna tipología de violencia que se pueda generar a través de, de este ejercicio de primeros auxilios psicológicos luego de una situación catastrófica. Y pues ya hablamos de pautas éticas en el qué hacer y qué no hacer en los primeros auxilios psicológicos. De igual manera, pues entiendo que les van a enviar las diapositivas. De pronto, pues ya con calma puedan ustedes leer y tener en cuenta un poco más todos los apartados que están en ellas, pues dado al tiempo. Es importante que las personas que prestemos primeros auxilios psicológicos tengamos en cuenta que también tenemos que buscar ayuda profesional cuando encontremos dificultades o cuando la situación que estamos abarcando genere una afectación o una perturbación en mí como profesional de salud o como los diferentes profesionales que puedan brindar los primeros auxilios psicológicos. Entonces es importante también este aspecto. Lo hablábamos desde la salud mental para los profesionales en salud. Entonces, si bien es cierto, nuestro papel es muy importante ante las crisis, somos los héroes, también tenemos que tener como ese espacio para generar un cuidado eh, a cada uno de nosotros. Entonces, eso era todo. De verdad, pues agradezco por el espacio, sé que fue corriendo. Eh, no sé si tengan preguntas o si tenemos el espacio para preguntas. Muchísimas gracias, Laura, por esta presentación. Lamentablemente en este momento no tenemos el espacio para preguntas, pero si me permite, si alguien de los que han participado en la charla tienen alguna pregunta, te la podemos hacer llegar vía correo electrónico, si es que ellos Vale. tienen preguntas. Muchísimas gracias a todos por participar en estas charlas educativas. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganoslas saber. Nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para hacerles llegar todo el material que hemos revisado en estas 2 semanas. Una vez más, Laura, muchísimas gracias a ti, a tus compañeras Anabel y Astrid y a Acción contra el Hambre Colombia. Muchas gracias. Vale, Denise, gracias a ustedes por el espacio. Realmente nos encontramos muy contentos de poder contribuir en estas formaciones. Esperamos que existan más espacios para fortalecernos mutuamente, bilateralmente, pero de igual manera saber que nos encontramos como aliados ante el enfrentamiento a esta crisis y a esta emergencia que se nos presenta actualmente. Muchas gracias, Laura. De igual manera. Hasta luego, muchas gracias con todos. Feliz tarde para todos y todas, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Laura.